chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo para mostraros cómo obtener todos los joggers de colores con las zapatillas de Tron en el modo director y de una forma mucho más fácil para encontrar la máscara del pingüino sin demorarse mucho en buscarla, ya que es la más segura para hacer el modo director. Este método lo hicimos en el pasado directo, pero para aquellos que no hayan podido estar en el directo o que prefieran que el vídeo esté editado y con el método más resumido, pues aquí os lo traigo al canal, ¿vale chicos? Ya sabéis que este método sirve para antigua generación, es decir, para Play 4 y Xbox One, y lo podemos hacer tanto en el personaje masculino como en el personaje femenino, ¿vale chicos? Así que dicho todo esto, vamos a comenzar con el vídeo tutorial. Lo primero de todo, nos vamos a ir hacia una tienda de ropa con nuestro personaje y nos vamos a ir hacia el mostrador, ¿vale? Vamos a abrir lo que son las indumentarias del mostrador con flecha hacia la derecha, nos vamos a ir al apartado de no te pases de la raya. Si tenéis el juego en español Latinoamérica, pues tendréis que iros al apartado de línea letal, ¿vale? Así que vamos a escoger el color que nosotros queramos colocar a nuestro jogger y lo vamos a guardar en una casilla vacía, ¿vale? Lo guardamos, chicos, y una vez que está guardado en una de las casillas que tengamos de espacio vacío, pues vamos a irnos hacia atrás y nos iremos al apartado de bodies festivos. Y aquí en bodies vamos a seleccionar cualquiera de los que tengamos. Yo he escogido el primero porque ya lo tenía comprado, así que vamos a colocárselo a nuestro personaje y ahora nos vamos a ir hacia nuestro apartamento para hacer el glitch del telescopio y transferírselo al traje de Tron. Y aquí ya sabéis, chicos, nos vamos a poner delante del telescopio, vamos a ir corriendo hacia él rápidamente, 2 veces flecha hacia la derecha para que se nos quede bugueado en nuestro personaje. Abrimos el menú de interacción, nos vamos a estilo, indumentaria, colocamos el conjunto de Tron donde lo habíamos guardado y al separarnos del telescopio pues veréis que el body festivo se queda bugueado debajo del traje de Tron, ¿vale chicos? Así que nos vamos a ir ahora hacia el armario de nuestro apartamento. Vamos a darle flecha hacia la derecha. En el caso del personaje chica, pues entramos, por ejemplo, en mi caso voy al apartado de sujetadores de bikini y al colocarnos un bikini se nos pondrá un pantalón por defecto y se nos quedarán las zapatillas de Tron. Y si por lo contrario tenéis el personaje chico, pues os vais al apartado de camisetas y le colocáis la camiseta color carbón, que es la camiseta que viene siempre por defecto, y se os pondrá un pantalón de chándal y se os quedarán las zapatillas de Tron, ¿vale? Aquí lo importante, chicos, es que las zapatillas de Tron se queden colocadas, así que una vez que lo hagáis, pues ahora vamos a colocarle ya desde el apartado de máscaras la máscara del payaso de color rojo. Si no la tenéis comprada, os vais a la ubicación de la tienda de máscaras que está situada en la playa, os vais al apartado de payasos y compráis la máscara del payaso rojo, os la ponéis en el personaje. Y ahora ya nos vamos a dirigir hacia el punto de contrarreloj. Ya sabéis que cada semana van cambiando la ubicación. Esta semana lo tenéis en esta parte del mapa, que lo tenéis arriba del parking, y si lo van cambiando cada semana, esto no influye a la hora de realizar el método, lo podéis hacer de la misma forma, ¿vale? Así que ahora, chicos, vamos a ponernos al lado del punto de contrarreloj. Última ubicación desde el menú de interacción, ya sabéis, hacemos un forzado de guardado y nos vamos a ir ya hacia el modo historia, presionamos flecha hacia abajo y escogemos a uno de los personajes del modo campaña. Y ahora vamos a irnos hacia el modo director, abrimos el menú de interacción, vamos a la opción del modo director, ahora nos vamos a meter ya directamente en la caravana. Y ahora, si tenéis actores marcados, chicos, pues deberemos de desmarcarlos si queréis empezar ya a marcar joggers desde cero, ¿vale? Así que vamos a actores marcados. Yo en mi caso sí que tengo 3 conjuntos, los voy a borrar. Y ahora nos vamos a ir al apartado de actores, vamos a personajes online, vamos a empezar a marcar en primer lugar a nuestro personaje, sea principal o secundario, masculino o femenino. Y ahora en segundo lugar vamos a irnos al apartado de animales, vamos a marcar un ave. Recordaros que no podéis marcar, por ejemplo, la gallina, tenemos que marcar cuervo, paloma, gaviota, cormorán o halcón, ¿vale? Así que una vez que lo tenemos marcado, chicos, nos vamos a ir al apartado de actores marcados, vamos a comprobar que no se están duplicando las aves y una vez que lo tengamos ya comprobado, pues salimos hacia el modo individual. Y aquí en el modo individual nos vamos a buscar ya directamente una sala de GTA V en online. Y ahora sí vamos a tener que activar el punto de contrarreloj, así que vamos a coger un vehículo en propiedad o un vehículo de la calle.
vamos a subir arriba del todo del parking, nos vamos a acercar al punto de contrarreloj, nos vamos a colocar un paracaídas para hacer un forzado de guardado. Y ahora sí, chicos, vamos a coger nuestro vehículo, nos vamos a colocar encima del punto morado, flecha hacia la derecha para activar el contrarreloj y flecha hacia abajo para escoger a uno de los personajes del modo campaña. Y aquí en el modo campaña deberemos de volver hacia la caravana, así que abrimos el menú de interacción, nos vamos hacia el modo director. Ahora sí que vamos a tener que hacer la dúplica de las aves, ya sé que muchos de vosotros sabéis cómo funciona, pero yo igualmente lo explico para aquellos que aún no lo sepan, ¿vale? Vamos a irnos al apartado de actores marcados, vamos a tener que estar duplicando las aves, intercambiando del pájaro al personaje de GTA V en online durante 25 o 30 minutos, así que os recomiendo que dejéis el joystick izquierdo de vuestro mando enganchado con alguna goma elástica, o lo podéis poner también boca abajo con el joystick un poquito de lado para que se vayan intercambiando del pájaro al ave y se vaya a pasar a la jaula el personaje, ¿vale? Durante 25 o 30 minutos, chicos, se pasará el personaje a la jaula, como veis aquí en pantalla, y yo recomiendo que lo dejéis 5 minutos más para que no se os desbugue el personaje y tengáis que volver a repetir todo el proceso. Y pasados estos 5 minutos, chicos, vamos a desmarcar nuestro ave, nos vamos a quedar solamente con nuestro personaje de GTA V en online. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso de congelación del calzado y la máscara, así que nos vamos hacia atrás, vamos al apartado de actores, playeros, paseante, vamos a cambiar la apariencia 4 veces en el apartado de paseante, vamos a volver hacia atrás 2 veces, vamos a actores marcados, volvemos hacia atrás, nos vamos al apartado de actores, playeros, paseante, volvemos a cambiar de apariencia 4 veces a nuestro personaje, nos vamos a volver hacia atrás de nuevo 2 veces, actores marcados, volvemos hacia atrás, actores, playeros, paseante, 4 veces cambio de apariencia, chicos, y así sucesivamente unos 20 minutos aproximadamente hasta que se congele el calzado, como vais a ver ahora en pantalla, y la máscara, ¿vale? Hay veces que se congela primero el calzado que la máscara, o hay veces que si tenemos suerte se pueden congelar las dos cosas al mismo tiempo, pero si veis que se congela solamente el calzado tendréis que seguir este proceso hasta congelar la máscara. Y ahora, pues una vez que tenéis ya la máscara junto con el calzado congelado, chicos, aquí ya sabéis que tenéis que tener un poquito de paciencia. Yo tardé unos 10 minutos más en congelar la máscara, aquí como veis en pantalla. Ahora simplemente una vez que lo tenéis ya congelado, pues sería básicamente buscar los joggers que vosotros queráis, ¿vale? Si queréis todos los colores, pues los buscáis todos con paciencia porque suele tardar un poquito en salir. Y si queréis pues 3 o 4 joggers ya los dejáis ahí en actores marcados. Así que, chicos, vamos a buscar los joggers que nosotros queramos, los vamos a ir marcando, y una vez que ya tengamos todos los que queramos marcados, pues nos tendríamos que ir hacia atrás, nos vamos a ir al apartado de actores marcados y vamos a seleccionar el que primero queremos sacar al online, ¿vale? Yo voy a sacar el de color azul, así que lo voy a seleccionar y nos vamos a ir ya hacia el modo individual. Y aquí, chicos, atentos a todos los pasos que os voy a decir para que no tengáis fallos a la hora de sacar el jogger, ¿vale? Vamos a esperar aquí unos 20 segundos en el modo individual y ahora vamos a abrir el menú de interacción y nos vamos a salir del modo director. Una vez que salgamos del modo director, chicos, lo que vamos a hacer es esperar otros 20 segundos para que se fuerce bien el guardado de todo el proceso que estamos haciendo y volveremos de nuevo al modo director, así que abrimos menú de interacción y nos volvemos de nuevo hacia la caravana. Y aquí, chicos, en la caravana, pues al irnos hacia el apartado de actores marcados, veréis que la máscara del payaso se ha convertido en la máscara del pingüino en todos vuestros joggers, ¿vale? Así que vamos a seleccionar de nuevo el jogger que nosotros queramos sacar al online, vamos a esperar otros 20 segundos más y volveremos de nuevo a la caravana desde el menú de interacción. Así que abrimos de nuevo el menú de interacción, le damos a volver hacia la caravana. Y ahora, chicos, volvemos a seleccionar de nuevo el conjunto con el jogger que nosotros queramos y volvemos de nuevo hacia el modo individual. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es que vamos a esperar de nuevo otros 20 segundos, volveremos a abrir de nuevo el menú de interacción y volvemos a salir del modo director. Una vez que salgamos del modo director, chicos, esto es importantísimo, si no tenéis auto guardado, pues tendréis que guardarlo desde el teléfono móvil, vais a guardar la partida para que todos los joggers que tengáis en actores marcados se queden guardados y podáis sacarlos después de una.
Y una vez que guardéis la partida, chicos, ya simplemente esperamos otros 20 segundos y buscamos una sala de GTA V en online por invitación, así que le damos al botón Options Online, jugar GTA Online y sesión por invitación. Y ya tendríamos que aparecer con nuestro personaje en una sala de GTA V en online con el jogger que nosotros hayamos querido sacar, así que vamos a ir ya hacia una tienda de ropa o al armario de nuestro apartamento, vamos a guardarlo para no perderlo y ya podríamos cambiarle la parte superior o ponerle todos los accesorios que queráis. Y si habéis marcado más de un jogger y queréis sacar todos al online, pues os invito a que visitéis el vídeo que tenéis por mi canal de cómo sacar los conjuntos marcados, que todavía funciona perfectamente, así que os lo dejaré por aquí arriba a la derecha para que os lleve directamente si queréis echarle un vistazo. Así que hasta aquí sería el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado y os haya servido de gran ayuda este tutorial para tener vuestros joggers de colores con las zapatillas de Tron del modo director. Si es así, no os olvidéis de dejar vuestro amor y vuestro apoyo en este vídeo, que ya sabéis que me ayudáis un montón. También os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo estáis y activéis la campanita para no perderos nada. Os mando un besote muy grande, chicos, os quiero mucho, gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao!